palabra. En medio de todo lo que veamos en esta tierra, Dios sigue siendo el Dios de milagros, el Dios de señales, el Dios de maravillas. Cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu necesidad, tu angustia, cualquiera que sea tu situación, si tú crees, Dios lo va a hacer. Eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Y me recordé de esto cuando estaba orando. También me recordé de otra predicación que acabas de escuchar. ¿Te recuerdas de un hombre que recibe una noticia de que se va a morir? ¿Qué hace este hombre? Dice la palabra. Llora, clama, pide, ¿verdad que sí? Recibe la noticia de que se va a morir. ¿Y qué recibe como respuesta? 15 años más de vida. Y cuando te estaban hablando de esto, ¿te recuerdas que el predicador dijo, pórtate bien? ¿Verdad que sí? Pórtate bien. Él hizo mención, este hombre hizo mención de cómo se portó, cómo se comportó delante de Dios, y Dios escuchó su oración. Y regresó al profeta, y el profeta le dijo que le daba 15 años más de vida. Y la vida nuestra tiene que experimentar como esta mujer, y la vida nuestra tiene que experimentar como este hombre, que en medio de toda noticia, en medio de todo problema, en medio de toda circunstancia, podamos recordar que tenemos un Dios que todo lo puede. Y quiero que se quede en tu corazón y en tu mente no solamente la palabra pórtate bien, pero yo quiero decirte ahora, y vio Dios. Y vio Dios. Dile al que está a tu lado, y vio Dios. Abre tu Biblia en Génesis 6:15. Y vio Dios. Génesis 6:5. Vamos, 6:5. Génesis 6:5. Ahí está ahí. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo quiero decirte, Dios sigue viendo. Dios sigue viendo. Y vio Dios en ese tiempo de Noé, y sigue viendo en este tiempo. ¿Qué estará viendo? Dice la palabra del Señor que la maldad era mucha. Había corrupción, había mucha maldad. Pero lo interesante aquí
que Dios vio a un hombre. Dice, aunque le provocó esto, ve el 6, ¿qué dice? Y se arrepintió Jehová y dijo Jehová, desapareceré, arrancaré, derribaré, quitaré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre y hasta el reptil. ¿Y qué dice? Pues se arrepintió. Pero lo interesante aquí dice, pero, hay un pero Noé halló gracia Dios sigue mirando. Interesante. Lamentablemente a veces recordemos que hemos vivido como si nadie nos viera. ¿Se recuerda? Hace apenas unos días vi algo curioso. Estaba viendo por la ventana y vi una persona que se detiene y empieza a mirar para un lado, para otro y para otro. Y de pronto empieza a fumar, pero así súper rápido, así como, así, y mirando como si, y se veía que estaba la calle sola. ¿Y nadie la vio? ¿Nadie la vio que lo que estaba haciendo? Yo la vi. Ella pensó que nadie lo vio. Y lamentablemente el Hijo de Dios a veces así camina, pensando, nadie me vio. Pero lo importante aquí que tenemos que saber, que Dios todo lo ve. Y en ese pensamiento tenemos que caminar. Y vio Dios, y vio Dios, y ve Dios todo. ¿Qué mirará en mi casa? ¿Qué mirará en mi casa? ¿Qué mirará en mi familia? ¿Qué mirará en mi corazón? Porque Él va más allá de lo visible. ¿Qué mirará? ¿Qué mira? ¿Qué mira? Y yo meditaba en esto cuando vino la palabra y vio Dios. Yo dije, Dios, perdóname. A veces uno grita, reacciona, actúa de una manera no buena, pero Dios todo lo ve. Entonces, esto provocó una reacción en Dios. Dijo, se arrepintió de haber hecho al hombre, pero Noé halló gracia ante los ojos ¿de quién? De Dios. Un padre, un hombre que halló gracia delante de Dios. Y es aquí donde usted como hombre tiene que pensar que su caminar debe ser sabiendo que Dios todo lo ve. Dile al que está a tu lado, Dios todo lo ve. Todo lo ve. Mire, Dios habló con Noé y le dijo que iba a desarraigar, iba a hacer que todo ser humano muriera. Varones, esta palabra te debe llevar a entender que tiene que haber una buena relación entre nosotros
y Dios. No es porque soy espiritual que Dios puede hablar a mi vida, es porque quiero oír la voz de Dios. Entonces, había una relación entre Dios y Noé. Cuando Dios vio que la maldad era mucha y tomó la determinación de acabar con esa gente, habló con Noé y le dijo que hiciera. Y es aquí donde usted en este tiempo necesita caminar. Pueblo de Dios, necesitas caminar con esa hambre, con esa necesidad, con esa urgencia de saber los planes de Dios. Amén. Un hombre que vio corrupción, un hombre que vio maldad, un hombre que la palabra describe y caminó Noé con Dios. Con Dios caminó Noé. ¿Sí dice así o no dice así la palabra? Estas son las generaciones de Noé. ¿Cómo era? 6:9. ¿Cómo era Noé? Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Los hombres necesitan caminar con Dios en este tiempo. Se había llenado la tierra de corrupción, se había llenado la tierra de violencia, y lo describe en el versículo 12. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Y qué dice el 13 todos juntos? Hazte un arca de madera. Hazte un arca de madera. No solamente era un hombre que tuvo una relación con Dios, pero fue un padre que se preocupó por sus hijos. Fue un esposo que caminó en justicia, porque este hombre, dice la palabra, obedeció todo lo que Dios le mandó que hiciera. Le dijo que hiciera como lo hiciera. Y es lo interesante, la vida nuestra no es quien me ve, es lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo que vivir como dice la palabra. Yo tengo que hacer lo que dice la palabra. No importa quién lo haga o quién no lo haga. Lo importante soy yo. Yo. Y dice la palabra, este hombre, en medio de lo que vivía, en medio de lo que se movía a su alrededor, entonces él podía caminar con Dios. Con Dios caminó Noé. Ve lo que dice el 8:15. 8:15, ¿qué dice? Muy bien, vamos a ver.
El 22, el 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El 7:1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Nuestro caminar, nuestro vivir va a afectar a nuestra familia. El obedecer Noé a Dios le provocó que también su familia pudiera salvarse. Entra tú y toda tu casa. ¿Por qué? En el 4 del 7:4, porque pasado aún 7 días, habla de que habría lluvia. Hemos oído los comentarios. ¿Qué hizo Noé? Empezó a recopilar madera, empezó a juntar lo que se le estaba pidiendo que hiciera. ¿Qué hizo Noé? Dice que él obedeció en todo, definitivamente. ¿Qué provocó en su casa? Definitivamente era un hombre justo, era un hombre comunicativo, era un hombre que le dijo a su esposa, vieja, ¿qué crees lo que me pidió Dios? Que haga un barco. ¿Qué? ¿Un barco para qué? Porque va a suceder esto. ¿Y qué hizo ella? ¿Creyó o no creyó? Ella también creyó. Porque si no hubiera creído, Dios no hubiera permitido que ella entrara a ese barco. ¿Sí me explico? Pero definitivamente su testimonio de este hombre, su testimonio de este esposo, su testimonio de este padre provocó que sus hijos, que su esposa lo respaldaran, lo apoyaran y empezaron a trabajar en el asunto. ¿Cuánto tiempo duró este trabajo? ¿Cuánto tiempo duró este trabajo? ¿100 qué? 120 años. 120 años. Pareciera que era mentira. Yo quiero decirte que esto es una realidad para este tiempo. Cuando yo era niña, yo oía que escuchaba que Cristo viene, que un día Cristo iba a venir por su iglesia, que un día Cristo iba a levantar aquel pueblo que camina obedeciendo a Dios, haciendo todo lo que Dios dice. Y yo lo escuchaba. Para este tiempo han pasado 60, 70 años y pudiéramos decir, y no ha sucedido. Y es lo mismo, 120 años, pareciera que no iba a cumplirse, pareciera que no iba a suceder. En este tiempo, el pueblo de Dios, ni el pueblo de Dios está entendido que sucederá un rapto. ¿Cuántos saben que el pueblo de Dios va a ser raptado? Amén. Qué bueno. Y nuestro caminar debe de ser recordando que Dios todo lo ve. No solamente no es para asustarnos, es para vivir acorde a lo que dice su palabra. Y qué pendiente, si yo vivo como dice la palabra, si yo hago lo que dice Dios, si yo obedezco a Dios, el tiempo de que la palabra describe que 2 estarán durmiendo en dos estarán en una cama y uno será
tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo en un molino. Uno se irá y el otro se quedará. Entonces, ¿aquí quién se debe preocupar por mí? Yo. Que no sea el que estaba a mi lado. Ahora yo debo preocuparme más porque Él ganó la batalla, porque Él ganó la victoria. Él ya está asegurado. Él es ganón. Soy yo la que necesito. ¿Se fija? Y nuestro caminar debe ser en esa actitud de una vida alineado a lo que dice la palabra de Dios. Y encontramos la expresión, ¿quién lo hace? Nadie puede, no se puede. Yo quiero decirle que San Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Entonces nuestro caminar debe ser de una manera sabia. Y dice su palabra que esta mujer fue la mujer idónea para Noé. Lo apoyó, lo bendijo y dice su palabra que cuando Dios habla de que iba a hacer llover, si tú vas al 7:5, todos léanlo. Y Noé hizo todo conforme a lo que le mandó Jehová. Dice la palabra, el diluvio vino sobre la tierra. ¿Sí? Por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Todo lo hizo de manera como Dios había hablado. ¿Y qué dice el 11? Y dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Dios lo hizo? Dios lo hizo. ¿Había factores que favorecieran que se iba a cumplir lo que Dios habló? No, porque nunca había llovido. No, porque solamente surgía un vapor y era lo que regaba, era lo que humedecía la tierra. Y es aquí donde tenemos que estar atentos a entender que no podía ser posible humanamente, pero nuestro Dios es el Dios de lo sobrenatural. Nuestro Dios es el Dios de milagros. Nuestro Dios es el Dios de señales. Nuestro Dios es el Dios de maravillas, y que nuestra vida tiene que caminar de esa manera, buscando la presencia de Dios sobre nosotros. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Si pensáramos en este tiempo, que tú empiezas a hablar de que Cristo va a venir a la iglesia, por una iglesia que camine conforme a su voluntad, ¿qué escucharías? ¿Qué escucharías? ¿Cuál sería la respuesta? Si le dices, ¿estás listo, hermano, para irte con Cristo? ¿Qué escucharías? No me digas que tú eres de esos que andan con esas ondas. No me digas
¿Tú eres de esos ignorantes que están pensando que se van a ir un día con Cristo? Yo quiero decirte, no importa que escuches, la palabra de Dios habla de que vendrá por una iglesia que se santifica cada día, que sus vestiduras son blancas y no falta ungüento sobre su cabeza, porque el Espíritu Santo es el que puede llenar nuestras vidas de su presencia, de su gracia, de su poder, de su bondad, y nos puede llevar a caminar de esa manera. Y dice la palabra que llovió como Dios se lo dijo. Este es un tiempo que tú tienes que caminar creyendo lo que la palabra de Dios dice. Es un tiempo que tienes que vivir y experimentar que Dios es un Dios de milagros, de señales y maravillas. Es un tiempo que tú debes de saber que lo que Dios habla se cumple. En el 21 dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como y de todo reptil que se arrastra y todo hombre. Todos murieron como dice la palabra. Ahora, hay una expresión, y cerró Dios la puerta. Y Jehová le cerró la puerta. Cuando subió Noé, cuando subió su familia, cuando subieron los animales, como Dios se lo había indicado, y dice la palabra expresa, y Jehová cerró la puerta. Ahorita hay una puerta para que tú y yo podamos entrar al reino de los cielos. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Él es la puerta. El que por Él entra, tiene la vida eterna. Amén. Entonces nuestro caminar tiene que ir cada día conforme a su palabra. Y dice la palabra, y quedó solamente Noé en el 7:23. 7:23, ¿qué dice? Y los que con él estaban en el arca. ¿Quién estaba? Noé y su familia. Levanta tu mano derecha y dile, Dios, mi familia pongo en tu mano. Empieza a decirle al Señor, mis hijos caminen de acuerdo a tu palabra, Dios. Mis hijos te amen, mis hijos te teman, mis hijos te crean, mis hijos te busquen, mis hijos se sometan a tu voluntad. Mis hijos no caminen por lo que yo digo, mis hijos caminen y vivan como dice tu palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ellos puedan ser despertados a través de la obra del Espíritu Santo para entender que tú vendrás un día por un pueblo que busca tu rostro, tu presencia, por un pueblo que camina con temor y temblor delante de ti. Mis hijos sepan que para ti no hay nada imposible. Mis hijos sean tocados, mis hijos sean alcanzados, mis hijos sean salvos para gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ellos puedan estar con esa misma seguridad. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. El 8:15
todos juntos.